Le consultamos de cuánto estaríamos hablando en cuanto al incremento salarial. En principio lo que podemos afirmar es que el incremento del salario va a estar por encima del índice de precios al consumidor. Hay que ver en este mes que viene cómo va a moverse el índice de precios al consumidor y podemos afirmar que vamos a hacer un incremento superior a ese índice. Inmediatas para precautelar la economía del ciudadano, la economía de la población que ya desde ayer han estado sufriendo las consecuencias de este decreto, tomando en cuenta ya que ellos viven con un presupuesto diario porque hay gente que está en la actividad informal. Absolutamente cuidadosos en ver que el peso de estas medidas no caiga en los sectores más desposeídos, en los sectores con mayores dificultades. Por eso es que estamos planteando, y eso va a ser de manera inmediata, la instalación de proyectos que nos generen inmediato empleo. Calculamos que en los próximos meses vamos a tener al menos 20.000 nuevos empleos para todas estas personas que tienen dificultades en este momento. ¿Se ha aprobado este decreto supremo para castigar a los contrabandistas de carburantes o se ha debido más bien a la falta de producción de los combustibles, como han manifestado algunos miembros de la oposición? Es esencialmente una medida de nivelación de precios. Nosotros decimos de sinceramiento de los precios con el mundo internacional. Como estábamos, y los números son absolutamente patéticos, habríamos seguido importando cada vez más líquidos para cubrir nuestras deficiencias. Entonces, de lo que se trata es de elevar el costo, el precio de los líquidos hidrocarburíferos para que estén más o menos cotejados con el nivel internacional y no se vaya el producto por las fronteras. Hemos hecho todos los ejercicios en cuanto a control de contrabando. Hemos metido a la policía, a las Fuerzas Armadas, hemos cambiado la aduana, pero es imposible parar esta sangría. Finalmente, ¿qué le dice a la población a partir ya de la aprobación de este decreto supremo? Hoy hay un paro de transportes, hay gente que no está pudiendo llegar a su fuente de trabajo, cumplir sus diferentes actividades. ¿Qué le dice usted? Mire, en el caso del transporte estamos conversando con la Confederación. Ha habido una aproximación primera el día de ayer y ellos han pensado que son dos los bloques de discusión, uno es el de los precios y el otro de las compensaciones. Y nosotros también hemos trabajado en ese escenario. En el tema de los precios referidos, de los pasajes referidos a estas medidas coyunturales, nos parece que hay posibilidades de ponerse de acuerdo. Nosotros creemos que el impacto de estas medidas en el precio del transporte ha de estar alrededor del 20%. Ellos consideran que además hay que retrotraer alguna reivindicación pasada. Y en cuanto a compensaciones, les hemos planteado al menos dos muy importantes para el sector. Primero, incrementar la incorporación del EGNB al transporte público. En algunas ciudades es más alta que en otras. En Cochabamba, por ejemplo, está por el 90%, en el resto del país falta todavía. En la medida en que se incremente el parque automotor al GNB, van a bajar los precios obviamente, porque el GNB y el GLP no se ha modificado, se mantiene su viejo precio. Pero además hemos definido en los decretos arancel cero para importación de autopartes. Junto con esto, algunas reivindicaciones sectoriales que nos permiten decir que nos vamos a poner de acuerdo finalmente con los transportistas. Segundo, en cuanto a la población en general, vamos a ir poniendo precios referenciales para que vuelva la incertidumbre. Pero lo repito, estamos en condiciones de afirmar que hay suficiente gas, hay suficiente gasolina, hay suficientes hidrocarburos y hay suficiente estocamiento de parque alimenticio para que la población se mantenga tranquila en este tiempo. Bien, agradecemos al ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, y también esta comunicación gracias a nuestros colegas de la Red 1 de Cochabamba. Vamos a consultarles a... Muy bien, vamos a seguir con Cochabamba. Ministro, ¿por qué la importación de los kits solamente para el sector del transporte? ¿Acaso el resto de la población no cuenta? Aquella persona que tiene su autito y lo utiliza para ir de un lado a otro lado porque abarata costos o porque ahorra tiempo y demás. ¿Qué pasa con esa persona común de a pie? Me parece buena la pregunta. Completaré lo anterior. Una cosa que no he dicho es que hemos definido también el horario continuo, ¿no? Sí, en función de que la población
la población pueda quedarse en su fuente de trabajo y no tenga que ir y volver a su casa a mediodía. Eso siempre le va a aminorar los costos. Pero además hoy día hemos declarado una cierta tolerancia para que la gente llegue a sus fuentes de trabajo con calma, porque está claro que vamos a tener problemas. Y a los transportistas les hemos pedido, bueno, ellos tienen derecho a hacer su medida. Nos parece precipitada porque desde nuestro punto de vista deberíamos conversar primero. Sin embargo, lo que sí no vamos a permitir es que se tranquen las vías de comunicación, es decir, que toda la sociedad, toda la población tenga posibilidades de movilizarse tranquilamente, y para eso habremos desplegado policía y fuerzas armadas. Yendo a su tema, al tema que me plantea, el primer momento de la generización es servicio público, porque obviamente eso favorece a la economía de la sociedad, de la mayoría del país, pero a continuación, nuestro punto de vista y nuestra propuesta es que todo el país debería generizarse. ¿Cuándo? Entonces, si la medida ya me está afectando, el incremento de la gasolina. En este momento hemos generizado más o menos 3.500 movilidades a nivel nacional en el transporte público. Calculamos que en los próximos 3 meses ya vamos a estar en 7.000 y a partir de eso vamos a abrir a todo el país porque tenemos suficiente gas. Ministro, ¿cuánto se puede agilizar o cuánto se puede avanzar en las negociaciones en vista que los transportistas, hace un instante aquí un dirigente anunciaba que los kits para cambiar a gas natural, que el tema del arancel cero para los impuestos y otras compensaciones que se les había ofrecido anteriormente no se han cumplido? En el caso de Cochabamba no se puede afirmar eso. La mayor parte del parque automotor público acá es generizado. En el resto del país sí hay problemas. Hemos definido en los propios decretos contratación directa de todo ese sistema para que se agilice. Esto les hemos garantizado y estamos en condiciones de discutir con ellos que el arancel cero efectivamente les beneficia. Ellos dicen que no les beneficia, pues estamos en condiciones de mostrarles que sí. Nuestro interés es muy preciso en ese aspecto. Desde el día de ayer hemos estado hablando con ellos y nosotros los hemos ido a buscar porque nos interesa solucionar este problema. Calculamos que hoy día continuarán las negociaciones y esperamos que a su ampliado ya los transportistas vayan con criterios más precisos para levantar la medida. Ahora, Alfredo Mancilla, cuando se habla en economía de las medidas, se habla mucho a nivel macro, es decir, englobamos absolutamente todos. Desde el gobierno han señalado 100 millones de dólares más para las gobernaciones, 20.000 empleos y demás. Pero lo macro, ¿cuándo llega a sentirse o cuándo crees que se va a sentir en lo personal, en el bolsillo del ciudadano de a pie? Claro, es que hay algo importante, hay que distinguir. El modelo global define el aspecto microeconómico. Pero ¿cuál es el problema boliviano? Somos pésimos para hacer gestión de proyectos, para ejecutar presupuestos. Veamos los indicadores de las alcaldías, de las gobernaciones. Entonces, ¿por qué no hay ejecución de presupuesto? Porque no sabemos diseñar proyectos. No le damos la viabilidad, no gestionamos los riesgos y por eso hay una pésima ejecución. Ahora bien, queremos generar empleos. La generación de empleos implica, por un lado, que la inversión pública se coligue a la inversión privada. ¿Pero de qué forma? La inversión pública debe generar factores relevantes para que el inversor privado pueda, digamos, complementar el nivel de producción, productividad y generación de empleo. Pero no se está dando todo ello. Siempre hemos tenido más gasto corriente que inversión pública. Entonces tenemos un gran problema en el tema de la planificación. Alguna vez habíamos indicado que históricamente la improvisación y la corrupción generan sufrimiento y postergación en este ámbito de intentar hacer gestión para que se pueda generar producción, productividad y empleo. Entonces, 20.000 empleos, pero los 20.000 empleos no se los van a generar de la noche a la mañana. Los 20.000 empleos se los podría generar en la coyuntura si quieren, pero la pregunta es, ¿el empleo va a ser decente? ¿El nivel de ingreso va a ser decente? Y ese es el gran dilema cuando se habla de hacer una mejor redistribución de los ingresos en la economía. Como boliviano me interesa un modelo endógeno, pero también como economista acá hay que tomar en cuenta que los agentes económicos deben estar comprometidos para canalizar el crecimiento de la economía, para mejorar la redistribución de esa economía, ¿no es cierto?, de esos ingresos o excedentes que hay en la economía. A mí lo que me preocupa es que ha habido la nacionalización y no ha habido el nivel de inversión adecuado en el momento preciso, en el momento oportuno para hablar de gestión de proyectos que puedan evitar este tipo de entrampes. No se ha generado históricamente una política demográfica y este no es un tema de hoy, es un tema histórico. Si nos damos cuenta con qué kilómetros cuadrados hemos nacido a la vida republicana y con cuánto estamos hoy.
hemos perdido espacios interesantes con recursos naturales, renovables y no renovables. ¿Por qué? Por la pésima gestión y administración de los asuntos estatales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en la coyuntura? La medida ha sido asumida. El gobierno central tiene que, si quieren, transar con los agentes económicos, pero fundamentalmente, si queremos aterrizar en lo micro, tenemos que entrar en el mundo de la gestión de proyectos en el ámbito público, en el ámbito privado. Y acá tenemos que hablar hasta de proyectos concurrentes en el cual tengan que participar las universidades, que en la coyuntura también están siendo aisladas por ese tema de choque de conceptos que se tienen que dar en la gestión del desarrollo. Ministro, para finalizar ya, el gobierno, el presidente Evo Morales ha criticado mucho en anteriores gobiernos los intentos de dar gasolinazos. Ahora es terrible, es gasolinazo, aunque ustedes señalan que es nivelación. Bien, iré por su pregunta en primer lugar. ¿Qué rato la macroeconomía se convierte en microeconomía, en realidad concreta del ciudadano? Yo solo le doy dos datos. Todos los bonos que hemos implementado, Juancito Pinto, Juan Azurduy, Renta de Dignidad, son impacto directo a la economía de las personas con menores posibilidades económicas. Y nadie podrá negar que eso le llegó al ciudadano en concreto, ¿no? Segundo, si usted ve números más grandes, los organismos internacionales, ya lo dijeron los días pasados, nosotros somos el país en este tiempo que más porcentaje del per cápita hemos redistribuido, más o menos 4 o 5%. Tercero, la economía en general ha mejorado, todo el mundo lo reconoce. De repente hay sectores que todavía están deprimidos, hay sectores con los que todavía tenemos que trabajar más, pero creo que hay suficientes datos concretos que nos pueden decir que estamos mejorando en el país. Hemos liquidado el analfabetismo, por ejemplo, y ese es un dato muy concreto para la sociedad. En salud hemos bajado la mortalidad infantil de 0 a 2 años, y eso es dato estadístico de la OMS, no es dato nuestro, del 35 al 27%. O sea, estamos avanzando sustancialmente en temas de salud, de educación, de alimentación. Y con estas medidas, nuestro propósito es mejorar esa performance. El propósito es, primero, siendo coyuntura la medida, no afectar a los sectores desposibles. Segundo, seguir creciendo y redistribuyendo mejor. Y eso supone ingreso y empleo. Vamos a dedicarnos de manera particular a la generación de empleo en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Es decir, qué rato este empleo de este día se convierte en un empleo digno hacia adelante. Muchísimas gracias al ministro Walter Delgadillo por haber estado con nosotros, al economista Alfredo Mancilla. Hemos querido que usted en casa conozca el por qué ayer el gobierno nos sorprendió con un decreto en horas de la mañana y qué es lo que se viene en la economía boliviana en los próximos días. Vamos a la pausa y ya tenemos más del mañanero.